Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Gracias por estar ahí, por no bajar la guardia en verano, por querer seguir bien informados. Uno puede compaginar cierto descanso con no perderse lo primordial, y muchos lo hacen escuchando este espacio, en España y fuera de España. Un abrazo especial a la gente en todo el mundo, en cualquiera de los continentes que escucha este espacio para saber qué pasa en su país, o gente que simplemente quiere saber la verdad de esa dictadura, dicen dictadura blanda, yo no creo que sea tan blanda, que lleva a cabo Pedro Sánchez en España. Estamos para contarles lo que otros no cuentan, y algo que ha quedado claro en estos 7 años es que Sánchez no es de fiar, que Sánchez miente constantemente y que según el Supremo, el equipo de Sánchez son una organización criminal. Saben que aquí hemos hablado de ello largo y tendido, les hemos dado pruebas de que eso es así. Otra cosa es cómo Sánchez alcanzó el poder. Hubo un tiempo en el que el PSOE se sacó a Sánchez de encima. Le consideraron un peligro, gente como Rubalcaba, Felipe González y otros creían que no era la persona adecuada para dirigir el PSOE. De hecho, lo demostró colocando esa urna trampa detrás de un biombo para manipular el voto a secretario general, motivo por el cual le expulsaron del partido. Pero él volvió después de hacer una famosa gira pagada con dinero de las saunas de su suegro, Sabiniano Gómez, y quién sabe si comprando favores. Lo cierto es que el personaje era sucio antes de llegar a la Secretaría General. Sucio en las formas, en las maneras y en el entorno familiar, donde se vio un secretario general del PSOE que manipule votos en la calle Ferraz, que viva y tenga sus propiedades pagadas con dinero de la prostitución. Nunca se vio nada igual, pero el partido lo aguantó todo. Y quizá hoy sabemos por qué. Al fin se va descubriendo la realidad. Miren, el Partido Popular con Rajoy encargó a Villarejo informes sobre Sánchez. Sabían que podía ser el futuro candidato a la Secretaría General o presidencia del gobierno, y sabían de sus antecedentes con las saunas del suegro y sus relaciones extrañas con la prostitución a través de la familia de su esposa. Por lo tanto, el PP le encarga a través de un comisario muy amigo de Villarejo investigar a Sánchez. Y Sánchez hace oídos sordos, como si no se enterara, y Villarejo elabora un montón de informes. Hay uno que tiene 5 páginas, fechado el 9 de noviembre de 2014, no hace tanto, hace 11 años. Se titula Riesgos PS. Ya les digo que lo de PS es Riesgos Pedro Sánchez. Y en ese informe se dicen muchas cosas. La principal, que Sánchez tiene grabaciones de la sauna Adán, sauna gay donde se practicaba la prostitución, propiedad de su suegro, de Sabiniano Gómez, y que algunas de esas grabaciones las usó para ascender. Lo que dice Villarejo es que usó varios vídeos de esas grabaciones para ascender gracias a 2 altos cargos socialistas en aquel momento. Uno y otro, las mismas siglas, JB. Miren, en aquellos años estaba Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno. JB, cuando se hicieron las grabaciones, año 2004, 2005,
solo había dos JBs en el gobierno o en el organigrama de la ejecutiva del PSOE. Uno, José Blanco, era secretario de organización del PSOE en 2004, y el otro, José Bono, ministro del gobierno de Zapatero. No dice que sean ellos, pero insisto, solo habían dos en la ejecutiva o en el Consejo de Ministros. ¿Está diciendo Villarejo que Sánchez alcanzó la Secretaría General del PSOE chantajeando a estas dos personas por vídeos sexuales en la sauna de su suegro? Lo que haga cada uno con su vida privada queda ahí. Utilizar esos vídeos para alcanzar el poder es lo más sucio que habría ocurrido, de ser así, en la historia reciente del PSOE. Preguntamos a quien sabe y tiene las claves. Miguel Ángel Pérez, ¿es así? ¿Usó Sánchez esas grabaciones de la sauna Dan para acercarse a dos altos cargos del PSOE y tener sus favores? Pues así, al verlo, lo asegura el comisario José Manuel Villarejo en ese informe confidencial que entregó efectivamente al gobierno del PP de Mariano Rajoy allá por el año 2014. Estamos hablando de hace 11 años y hay que decir, Albert, que toda la información, la mayoría de toda la información que recoge este informe se ha ido corroborando. Es decir, todo lo que ponía Villarejo sobre la red de prostíbulos y saunas gays que tenía Sabiniano Gómez se ha ido comprobando. Se ha comprobado también qué empresas estaban detrás de esas saunas gays y esos prostíbulos, y efectivamente pues en el documento Villarejo pone encima de la mesa pues que Sabiniano Gómez era confidente de la policía, al igual que también lo era el propio hermano de Sabiniano Gómez, y que eso permitía a la UCAO, que dirigía García Castaño, de la policía, hacer grabaciones. Y en ese documento pues se dice que efectivamente los equipos de grabación se quedaban hasta el día siguiente y que no se podía descartar que se hicieran durante la noche, obviamente, copias de lo que pudiera haber sucedido en el interior de esas saunas y esos prostíbulos. De ahí el comisario José Manuel Villarejo afirma que ha confirmado pues con ciertas fuentes y que le han contado que Pedro Sánchez presuntamente habría utilizado pues grabaciones que afectaban a dos altos cargos socialistas que habrían estado en gobiernos socialistas, esas grabaciones que se les habrían hecho a ellos para acercarse a ellos, vincularse a ellos y para ascender. Hay solo dos con las siglas JB que dice Villarejo. Uno tenía un altísimo cargo en el PSOE, secretario de organización, el otro ministro. Pero eso no significaría que hay enemistad entre ellos y Sánchez por tener esa grabación. Porque lo que dice Villarejo es lo contrario, que Sánchez les enseña o les hace saber que tiene la grabación y a partir de ahí consigue sus favores y le ascienden a secretario general. Claro, es verdad que tal y como cuenta Villarejo en su informe, no queda claro si ese acercamiento de Pedro Sánchez a Blanco y a Bono, que podrían ser esos JBs posibles, aunque también podrían ser otros, pero por lo que deja entrelucir el informe, porque hace, por ejemplo, referencia al Ministerio de Defensa, a la Operación Campamento, con lo cual entendemos que puede ir por ahí. Es verdad que Villarejo en ningún momento aclara quién es JB, no lo pone, también utiliza otras siglas, por ejemplo, para referirse al presidente del gobierno, pone PG, a la vicepresidenta del gobierno, que sería Soraya, VPG, pero es verdad que no deja claro en ese parrafito en el que igual habla Villarejo sobre cómo fue ese acercamiento, si fue por las buenas o por las malas. Dice que supuestamente habría utilizado esos vídeos Pedro Sánchez para ascender, vincularse, utiliza la palabra
vincularse, que me parece muy llamativo, pues a esos dos JBs, con lo cual no sabemos si, según lo que dice Villarejo y según esas fuentes que consultó Villarejo, que figuran en ese informe, si ese acercamiento fue por parte de Pedro Sánchez por las buenas, por las malas, en plan, oye, me ha llegado estas copias, no te preocupes que yo no voy a hacer nada, y ahí se ganó la amistad de ellos, o bien por el contrario diciendo, oye, tengo esto y necesito que me ayudéis, ¿no? La verdad es que todo indica que el acercamiento fue positivo, precisamente por esa palabra que utiliza Villarejo de vinculación. Las dos fórmulas son muy sucias, sea la que sea. Lo que es evidente es que el papel de José Blanco a la hora de poner y quitar altos cargos en el gobierno de Sánchez es fundamental a día de hoy. Casi todos los cargos de los que ahora hablamos, de gente imputada, desde Pardo de Vera, quien quieras, fueron colocados por él, ¿no? A mí la información que me llega, Albert, es que José Blanco está de los nervios, que está preocupadísimo por toda la información que está apareciendo, ya al margen de las saunas, ya simplemente hablando de eso, de esa información a la que tú te refieres. Al final, en el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, lo que deja claro es que se menciona en numerosísimas ocasiones a José Blanco, porque muchos de los personajes claves en la adjudicación de obra pública irregular desde el Ministerio de Transportes eran hombres o mujeres de José Blanco, con lo cual José Blanco sale a relucir en muchísimas conversaciones, en escritos que manda Santos Cerdán colocando a según qué nombres, y aparece por ahí como que esta gente es gente de José Blanco, que los conoce él y que nos pueden venir bien, ¿no? Con lo cual a mí esa es la información que me llega, que Blanco está muy nervioso sobre cómo le puede salpicar a él mismo la trama Koldo. Recordemos que el otro supuesto JB sería Pepe Bono, José Bono, vive además con una visa de alto cargo como ciudadano dominicano en República Dominicana. Vamos, allanaría el camino para Begoña o Sánchez y explicaría quizá los viajes del Falcon en un futuro, ¿no? Yo creo que si ese JB es uno de esos JBs, es José Bono, se explicarían muchísimas cosas, Albert, porque José Bono, pues al final podría haber sido el anfitrión de Pedro Sánchez o Begoña Gómez, como dices, en República Dominicana, donde José Bono pues es Dios, ¿no? Entonces es verdad que es muy importante esclarecer estos hechos que aparecen en ese informe de Villarejo, porque a mí me consta que figura en el procedimiento de la Operación Tándem esta nota informativa, y sin embargo, pues 11 años después lo hemos tenido que desvelar nosotros para que se empiece a hablar de ello, porque aquí, en función de si interesa o no interesa, pues se dice que Villarejo miente siempre o que dice la verdad siempre, y se utiliza de una forma política u otra, ¿no? Y estos hechos que denuncia Villarejo en ese informe, que la mayoría de ese informe se ha ido corroborando y que dice cosas verosímiles, no se ha investigado, y a mí eso me parece un escándalo, porque aquí obviamente Villarejo en ese informe pone en manifiesto que podrían haberse cometido presuntos delitos en esas saunas, no sabemos si habrán prescrito algunos o no, pero desde luego ese documento se tomó como una bravuconada más de Villarejo y no se le hizo caso, y cuando nos ponemos a analizar punto por punto lo que dice ese informe, pues te das cuenta que hace 11 años Villarejo clavó prácticamente todo lo referente a esta red de saunas y prostíbulos de Sabiniano Gómez. Lo cuenta Miguel Ángel Pérez en Medidas Cautelares. No dejen de ver ese canal. Querido amigo, un abrazo, enhorabuena y fuerza. Un abrazo fuerte, Albert, muchas gracias. Amigos, empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castillón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés.
¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, lo que acabamos de escuchar ya merece una explicación. Chantajes, sobornos, insinuaciones, vídeos sexuales grabados en la sauna del suegro del presidente para conseguir el poder. Es lo que dice Villarejo y asegura tener pruebas y los hechos parece que coinciden. Aquí en la mesa está Francisco Vendala, teniente coronel del Ejército, miembro del CSIC, que lo fue. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, estupendamente. Muchas gracias, Albert, a ti y a tus seguidores. Un abrazo. Un abrazo. Y nuestro querido Julio Bronchal, nuestro perito psicólogo desde la Comunidad Valenciana, que me han dicho que no estás solo. ¿Con quién estás? No, hombre, estoy con vosotros, con todos los confidenciales, y hoy quería presentar ni más ni menos a mi principal asesor. Mira, aquí tenéis a Luqui. ¿Qué te parece? Se llama Luqui. Luqui tiene un olfato especial para las noticias. Es el que me dice, Julio, esto huele mal. Y a partir de ahí yo le hago caso, te lo aseguro. Oye, Luqui, yo me fío a la audiencia. Hola, Luqui. Me fío más de Luqui que de los asesores de Moncloa, no me cabe duda de Te lo eso. aseguro. Sí. Vamos, pero vamos a hablar de un tema que yo creo que menores de edad y Luqui no deben oír, porque es todo muy sucio. Habéis oído la historia, Miguel Ángel Pérez, esos documentos contratados por el Partido Popular a Villarejo, en los que se concluye que sí, que usó los vídeos para alcanzar o mantener el poder. A mí las costumbres sexuales de cada uno son privadas, mientras no afecten a menores o a gente con discapacidad o no haya malos tratos. Ahí yo no me meto. Pero sí me meto en la forma de gobernar. Tenemos a alguien tan vil en Moncloa, capaz incluso con los suyos de insinuar, sacar o mostrar vídeos sexuales para tener su favor. Hemos llegado a ese punto de fondo en el pozo, Julio, ¿hasta ahí? A ver, en términos forenses te diría que estos orígenes son compatibles con el recorrido del personaje. Es decir, no hay ningún tipo de incoherencia y consistencia. Aquí tenemos un origen de orden prostibulario, no solamente en lo que pueda ser la financiación de su promoción y en los apoyos que pudo recibir, sino posiblemente en el uso y manejo de toda esta información para medrar y ascender. Estamos delante, como ya hemos dicho en algunas ocasiones, delante de una tríada diabólica, que es la del narcisista, del psicópata, de la persona de histriónica, del manipulador, que no tiene ningún tipo de freno ni veto moral a ningún tipo de actividades. Al fin, esta persona es coherente que este origen tan sórdido del que estamos hablando y los medios que ha utilizado son absolutamente creíbles y compatibles. Y evidentemente lo que estamos viviendo es un desarrollo de ese origen. Eso es lo verdad. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando se dice, no se tiene que hablar de su familia, de la de Ayuso seguramente sí, pero de su familia, ¿no? De su mujer, de su suegro, que en paz descanse, ese tipo de cosas. No, es decir, todo es una línea, una coherencia. Por eso este hombre desconcierta y tiene desconcertados a todo el país, porque ha cruzado unos límites absolutos, pero él viene precisamente de estar siempre al otro lado del límite. Por lo tanto, no es ninguna novedad en su comportamiento. Pero qué horror, qué manera de hacer política, qué manera de ascender en un partido. Este hombre, con los antecedentes familiares que tiene, según estos informes, alcanzó la Secretaría General poniendo una urna fake, financiando su gira con dinero de la prostitución prestado por su suegro y supuestamente o chantajeando o forzando o vinculando, la palabra que usa Villarejo es vinculando los vídeos a esos personajes para que le abrieran camino, ¿no? Le abrieran paso. Alejandro Entrambas-Aguas del Debate nos contó cuántas cámaras tenían las saunas de Sabiniano.
En total había 7 cámaras ocultas, escondidas dentro de las saunas, ¿no? Cámaras que grababan a los clientes en zonas privadas. La policía lo lleva al organismo competente, que en este caso era la Agencia Española de Protección de Datos, que en ese momento estaba dirigida por Artemí Rayo, un socialista que en estos momentos es senador por la provincia de Castellón, una persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez, que ya se conocían en aquella etapa, y lo que hace Protección de Datos es dar carpetazo al asunto, lo archiva sin llevar a cabo absolutamente ninguna inspección. Claro, lo que no se sabe es cuántas copias hay de esas grabaciones. Francisco Vendala, usted estuvo en el Servicio de Inteligencia Español. ¿Es posible que tenga una copia? No, es posible, no, seguro. Y además estarán ubicadas en lugares a buen recaudo, eso está clarísimo. Estamos, como ha dicho Julio, yo diría que ante lo más bajo de lo peor, o bien lo peor de lo más bajo. A este hombre se le puede ya, yo creo, de alguna manera equiparar a Calígula, todo por el poder. Y una vez en el poder, me da exactamente igual todo. Esa es la definición de este individuo, es un perfecto amoral. No tiene límites. Lo que ocurre, como ha dicho bien Julio, tal vez sea la primera vez dentro de toda la corrupción que llevamos sufriendo en España desde hace ya décadas, que nos hayamos topado con un personaje como este. El primer que yo recuerde, el primer chantaje sexual que hubo aquí, que se conozca, es el de Areilza. Estamos hablando de años 77 o 78, cuando le pillan en audio, entonces no había vídeos, que tenía una relación con su secretaria. La mujer, pobrecita, pues era minusválida, era discapacitada, estaba en una silla de ruedas. Bueno, ahí se acabó la carrera política de Areilza cuando intentó hacer sombra a alguno que otro. Se ha continuado, pero claro, se ha continuado hasta unos niveles como los que estamos viendo. Ese es el problema, uno de los problemas de nuestra política, vamos a decir, que está más sucia es imposible. Estamos en manos de unos personajes incalificables ya, verdaderas mafias que actúan como tales, porque tener una sauna y meterle cámaras, pues para algo será, Albert. Yo creo que esto es una consecuencia simplemente del deterioro, de la decadencia de una sociedad, quitando por supuesto siempre hay excepciones, que ha ido a menos y que, bueno, ha llegado al fondo del pozo, voy a repetir esto, y ahora ya se dedica a escarbar en el lodo. No sé si alguna vez vamos a parar. Fíjate, yo querría añadir una cosa, Albert. Y es que esa ausencia de límites, esto de alguna manera entra en sintonía con lo que a veces hemos nombrado en estos programas, ¿no? De lo que pueda ser en la izquierda un sustituto de religión. Es decir, la izquierda, el militante de izquierdas fanático, sustituye a lo que es la trascendencia que otros tenemos en el orden puramente religioso, pero que no trasladamos de una manera tan fanática, ni mucho menos tan evidente a otros órdenes de nuestra vida. La militancia política es en sí una militancia cuasi religiosa, hasta el punto de que el fin justifica cualquier tipo de medios. Entonces, dentro de esos grupos está todo justificado, porque como nos acercamos dentro de ese mesianismo a un bien superior, da lo mismo cómo ascendamos y cómo llegamos. Por eso tiene una masa absolutamente lanar que todo lo justifica, y da lo mismo lo que le pongas por delante. Seguirán entendiendo que todo está justificado porque el bien supremo es conseguir, hoy por hoy es en negativo el mensaje, que no llegue la derecha al poder. Estamos delante ya de una corrupción, como bien dice Francisco, absoluta en lo moral, en la quiebra de lo racional, la quiebra de la sensatez. Por eso yo creo que tenemos que unirnos en este país unos cuantos e impulsar un nuevo partido, que sería el partido del bien y el partido del sentido común. Así de simple. Partido del bien y del sentido común. El bien frente al mal y el sentido común frente a la auténtica irracionalidad absoluta, donde aquí lo que prima es el fanatismo, la bandera, el hooligan y los colores de mi camiseta por encima de otra consideración. Albert, muy rápido, en el servicio de inteligencia en todos se dicen que a los hombres se les puede por 3 debilidades: el sexo, el dinero y la vanidad. Fijaos bien, bueno, pues aquí tenemos las 3 prácticamente ya revueltas y además elevadas a la enésima potencia. Bueno, y a mí se me hace extraño, las grabaciones serían del año 2004
En aquel año, por ejemplo, José Bono era ministro del gobierno de Zapatero. ¿De verdad me están diciendo que un ministro se va a una sauna gay y se deja grabar? Bueno, la Veneno, aquella transexual que acabó perdiendo la vida y paseando de plató en plató, que descubrió Pepe Navarro, en sus memorias habla de José Bono y dice cómo tenía relaciones con él. Desde luego estuvo en la sauna de Sabiniano muchas veces. Tirado en la calle, durmiendo en la sauna Adam. ¿Dormir en la sauna qué significa? En la sauna. Aparte de que no tiene... En una sauna de mariquita, porque se dedica a chapero. Ah, es chapero él. No vale la pena seguir, pero hasta ese punto, que a uno le cuesta pensar cómo puedes dar una rueda de prensa, mostrar tu imagen pública de día y por la noche estar en un lugar además tan cutre, si me permiten, porque no era un lugar cualquiera, no era un espacio de encuentros sexuales que hay muchos tipos, no, era lo más bajo de lo bajo, lo más cutre de lo cutre, con tráfico de drogas, con menores, con prostitución, o sea, un lugar que estaría cerrado si no fuese porque colaboraban con la policía y a cambio les permitían mantener el negocio. No hay más, ¿no? Bueno, hay un tema y cambiamos de cuestión, pero es que me parece primordial y tengo muchos oyentes, vais a escuchar a uno de ellos, Ana, que me hace la pregunta. Esta. ¿Es verdad que Felipe González, Rajoy y Aznar se han reunido con Felipe VI, el rey de España, en Zarzuela, porque está preocupado por lo que está pasando en España con Pedro Sánchez? Bueno, amigos, aquí llega el misterio, porque la información la da un digital que se llama Escudo Digital y es cierto que esas reuniones se han producido. He hablado con más gente y me aseguran que es así. El rey Felipe VI se ha reunido con todos los expresidentes del gobierno menos con Zapatero. Se ha reunido y en privado con cada uno y sin que esté en la agenda con Felipe González, con Aznar y con Rajoy. Cuando preguntas a la gente de comunicación que lo han hecho, ¿para qué? Te dicen que bueno, que forma parte de las reuniones habituales. Mentira, no es cierto, porque si no estaría en la agenda. Dicen también que es para hacer un repaso al panorama político actual, lo cual levanta las alarmas. Uno piensa, bueno, al fin el rey hará algo, ¿no?, para parar este golpe de Estado del gobierno. Bueno, pues lo siento, pero parece que la cosa no va por ahí. Lo que nos dicen es que esas reuniones tienen que ver con la vuelta del rey emérito, que quieren que vuelva a España porque está delicado más de lo que parece de salud, tiene 87 años y no quieren que si ha de fallecer por una enfermedad lo haga fuera en un lugar lejano. Con Sánchez sigue sin haber una relación desde lo de Paiporta en noviembre, más que el hola y adiós protocolario, aunque tampoco se esconde el uno con el otro y siguen haciendo el paripé los dos. Yo no sé, Vendala, si te ha llegado algo más, pero a mí me dicen que esas reuniones no son para poner las cosas en su lugar ni para defender el Estado de Derecho. Efectivamente, esa es la clave, eso es lo triste, esto es lo penoso, esto es lo terrible también de la España en la que estamos viviendo, Albert. Al rey le importa un bledo, absolutamente. Él está instaurado en lo mismo que su padre y en lo mismo que él le quiere dejar que se instaure la hija si es que llega a reinar. Yo estoy en la zarzuela, nosotros de aquí no nos movemos, pueden decir y hacer lo que se quiera, que nuestra posición va a ser siempre la misma, es decir, una especie, digamos, de cara de póker ante cualquier situación. Nosotros firmamos todo lo que se nos ponga delante, no nos oponemos a nada y esta es nuestra labor. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo creo que son conscientes de que de eso depende el mantenimiento de la silla, de su trono. Y es lo que hizo el padre, lo que le enseñó al hijo y es lo que el hijo está practicando para enseñárselo a Leonor.
Hay que olvidarse de Felipe VI, como ya hemos visto que nos tuvimos que olvidar de Juan Carlos I, hubo momentos difíciles, y para qué decir de la siguiente si es que llega a reinar. Que nadie se haga ilusiones. Esta es la monarquía que tenemos, esta es la manera de entender las cosas de los Borbones. Ha sido tradicional en muchos momentos de la historia, pero ahora, por supuesto, ya es descarado. Le puede preocupar que venga o no el padre por aquello de que no muera en Dubái y, en fin, haya que traerlo en un avión. Pero lo demás lo tiene muy claro. Esta es la posición, cara de póker ante cualquier situación. Es tan difícil creer que es así, pero es que hemos de analizar los hechos, no las ideas, ¿no? Y los hechos son que no importa que firma, que no hay un gesto ni un discurso, no hay nada. Es decir, la sociedad civil no puede esperar que su jefe del Estado la defienda. Eso es muy triste, Bronchal. Tú has puesto una vez más, como en tantas ocasiones, el dedo en la llaga cuando has señalado cómo somos un pueblo, una nación huérfana absolutamente de ayuda, cómo el Estado tiene absolutamente desamparada a su ciudadanía, a su población. Esto lo vimos en el volcán de La Palma, lo vimos de una manera absolutamente criminal, alevosa y genocida en la Dana de Valencia, lo vemos en muchas ocasiones con detalles como, por ejemplo, los aves que se detienen en mitad y tiene que ir una pareja de la Guardia Civil o los números a ayudar buenamente a título personal, mientras el Estado abandona a sus ciudadanos. Y lo tenemos también reflejado en este momento donde realmente ese patriotismo que en otras ocasiones ha adornado a tan insignes figuras de nuestro país está ausente en las altas esferas de la política. No lo vemos, no vemos que haya una preocupación legítima. Yo te iba a decir, no sé si esa reunión fue porque están más preocupados por el futuro de este país y la deriva terrible que lleva, o realmente por las saunas y lo que pueda salir de ellas, ¿no? De esos vídeos de las saunas. Quizás el tema de las saunas a lo mejor explicaría la ausencia de Rajoy en aquella moción de censura que hubo, ¿no? ¿Y por qué no convocó elecciones en su momento? Este rumor nos llegó a todos, pero no tenemos datos. Vendala, ¿tiene usted alguno que le veía sentir? No. No, bueno. A mí el rumor que me llegó en ese momento, que es el que yo creo, es que ya había un pacto para dar paso al PSOE, porque no se puede entender que una persona con que hubiera simplemente dimitido él y puesto a alguien del PP, la moción de censura es contra el presidente en lo personal, pues que fuera durante 7 u 8 horas a un bar. Yo creo que había un pacto y el pacto se cumplió, vamos. Lo que me dices, Bronchal, es que estamos abandonados en todo sentido, también en el de la jefatura del Estado. Eso es muy triste, ¿eh? Bueno, la impresión es la de un Estado que conspira contra sus ciudadanos. Y precisamente cuando, de alguna manera, la sociedad civil, la gente se organiza frente a la ausencia del Estado, aparece el Estado, pero precisamente para reprimir a aquellos que están protestando. Lo hemos visto últimamente en una actuación absolutamente contundente de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones de indignación absoluta. Lo hemos visto recientemente en Torre Pacheco, lo hemos visto en tantísimas ocasiones donde resulta que se están utilizando las fuerzas coercitivas del Estado contra sus propios ciudadanos. Aquí solamente nos quedan 2 líneas de defensa, que son los funcionarios de justicia honrados, y no solo honrados, sino además valientes, el coraje que los mantiene en su puesto para defender lo que es el compromiso que asumieron frente a toda la sociedad, y la prensa libre hasta que la amordacen a fuerza de expulsiones, como hacen en el Congreso, de chantajes económicos, de presiones. Esas son las líneas de defensa. Pero al final la historia, ¿sabes lo que sucede? Que la historia nos demuestra que el horror vacuum que decían los clásicos, ¿no? El vacío que existe se llena con otro. Si el Estado no está para defender a la nación sabrá defenderse. De una manera o de otra acabaremos organizándonos para quitarnos de encima a toda esta mugre y a todos estos impostores. Un segundo, lo que ha dicho es muy importante. 2 son las enfermedades de las monarquías tradicionalmente. El absolutismo ya no existe y la otra es la vaciedad, a lo que ha dicho Bronchal. Esta está vacía y ese va a ser el gran error que está cometiendo. Mañana martes, señores, nos jugamos la libertad de prensa. Decíais, nos queda muy poco,
puñado de periodistas libres. Bueno, pues a partir de mañana aún menos. Mañana el Congreso va a votar si se aprueba o no y se va a aprobar la reforma del PSOE para que sea la mesa del Congreso que controla el PSOE la que decida qué periodista entra o no entra en la rueda de prensa, y entrarán los de la SER, El País, La Sexta, 4, Antena 3, Telecinco, ya saben, los que nunca harán las preguntas que haga Vito Quiles, Josué Cárdenas, Bertrán Endongo, Javier Negre, amordazar a la prensa incómoda. Hay una recogida de firmas, yo he firmado, para intentar al menos que conste el cabreo general. Háganlo en Hazte Oír, ponemos en pantalla, amigos de YouTube, esa recogida de firmas, aunque me temo que ya está hecho esto, no va a cambiar nada. Pero que no crean que además de tontos apaleados, porque aquí a menudo cuando el Tribunal de Cuentas se lo queda a alguien del PSOE, el PP lo pactó en aquel momento con otro secretario general. Cuando Cándido Conde Pumpido llega a presidir el Constitucional, el PP lo pactó. Bueno, pues que al menos se sepa, que yo creo que es lo que debemos hacer la prensa. Hablando del PP, Feijóo, le han preguntado sobre qué haría usted con los inmigrantes irregulares. Escuchen. Y la inmigración irregular, que viene a incumplir las leyes o a vivir de políticas sociales, evidentemente no van a ser bienvenidos en el país. A ver, de no van a ser bienvenidos, hay que devolverlos, que es lo que dice Vox. Hay un paso, véndala. ¿Qué pasa? ¿Que piensan lo mismo pero no lo dicen o qué? No. Lo que pasa es que, bueno, Feijóo ya sabemos que es un experto en pegar un bandazo para un lado para el otro. Este es otro de los bandazos. No sabe lo que dice realmente. Ahora me imagino que dentro de unos días le corregirán. No puede decir eso, además, cuando hace poco ha votado que se regularice a 500.000 de irregulares. O sea, no es que sean bienvenidos. Debería decir que los vamos a expulsar. Tampoco se atreve a hacerlo. El PP es igual que el PSOE. Es el bipartidismo, es la partitocracia, es la dictadura de dos partidos con otros satélites más o menos por ahí dando vueltas según los casos. Es absurdo que Feijóo diga. De todas maneras, no ha dicho tampoco nada. Ha contestado, como siempre, a la gallega, vamos a decir, con mi respeto a todos los gallegos, y de esa manera, bueno, pues sale del paso, que es al único que le interesa. A él también lo único que le interesa es llegar al poder. Al otro ha sido con unas mañas y este con la otra maña, y es a ver si se desgasta, porque ahora me tocaba a mí, que ese es el único, yo creo, enfado que tiene el Partido Popular y en concreto Feijóo. Es que después de 8 años de PSOE nos toca a nosotros 4 años y este señor no sale de la silla, nada más. Por lo demás, exactamente igual. Bueno, vamos a recordar algo importante. ¿Quién tuvo durante 8 años guardado en un cajón una cinta en la que aparecía Cifuentes intentando robar una barra de labio? Porque esa cinta estuvo 8 años también guardada en un cajón. Sí, claro. Sí. Claro. En el Partido Popular hasta que quisieron sacarla. Ahora quiero tu opinión, Bronchal, pero antes quiero que vean este cartel. Me pide mucha gente en Canarias que lo mostremos. El domingo que viene, día 27 de julio, 7 de la tarde, en Gran Canaria, en la Plaza Manuel Becerra, en la Isleta, basta ya. El eslogan es: no es un caso aislado lo de la joven canaria mejor tutelada quemada viva. El agresor, un marroquí de 20 años recién llegado en patera. Si tú lo sabes, denúncialo por nuestra gente, por nuestra tierra, por nuestra seguridad. Quieren protestar, que es lo mínimo que hay que hacer. Por favor, Julio. A ver, yo completar, si puedo, las palabras de Francisco, del teniente coronel. Mira, a mí hay una máxima que quiero compartir con los confidenciales que a mí me ha servido en la vida, y es la siguiente. Las personas inteligentes resuelven la mayoría de los problemas y los sabios los evitan. ¿Qué significa esto de que aquellos que vienen a buscar ciertas ventajas y fraudes no serán bienvenidos? No. Es que aquí no tiene que entrar nadie, no tiene que poner un pie en el territorio nacional nadie que no entre de forma legal, así de sencillo.
tenemos una armada, tenemos un ejército, tenemos fuerzas suficientes para consolidar nuestras fronteras. Aquel Estado que renuncia a defender sus fronteras desaparece, absolutamente desaparece. Entonces, lo primero de todo es impedir que entre aquí gente para luego tener un problema añadido. ¿A dónde los deportamos? ¿Qué hacemos con ellos? Empieza el problema, ¿no? Aquí no tiene que llegar nadie que no entre por una frontera normalizada, de una forma normalizada. Yo hago ahora una pregunta extensiva incluso a ese ganado lanar progre, que sería la siguiente. ¿Ellos en alguna ocasión, algún ciudadano español ha entrado en algún país de forma irregular? Nunca. Nosotros tenemos la conciencia de cuando nos acercamos a una frontera, exhibimos nuestros papeles en regla y si no estuvieran en regla, aceptaríamos que nos tenemos que regresar o que tenemos que encontrar una solución. ¿Qué significa esto de que el suelo patrio está hollado por cualquiera de cualquier manera? Lo primero de todo es impedir que entre nadie que no entre de forma regular, porque a partir del momento en que entra de forma irregular, todos son ilegales y están aquí de forma ilegal y merecen la expulsión inmediata. Así de sencillo y de claro. Sí, pero y voy a decir algo para que no se malinterprete. Déjame solo decir una cosa. Solo una cosa. El análisis que yo hago particularmente tiene un doble nivel. Por un lado está el fenómeno como tal, de una invasión dirigida desde unas élites que pretenden la destrucción de la sociedad. No se trata tanto de acoger y de apoyar a los que vienen como de destruir a los que ya estamos aquí. El proyecto es otro, porque es imposible dar satisfacción a las masas de personas desahuciadas que tenemos en África y en otros continentes. La solución no es esa. Se trata de importar la destrucción a nuestro propio suelo. Pero luego está el plano individual. Estas personas que están siendo utilizadas en su necesidad los utilizan como proyectiles contra nosotros. Son doblemente víctimas, pero a su vez son victimarios de unas sociedades que están organizadas y que su presencia irregular y absolutamente sin futuro, destino ni proyecto destruye las sociedades a las que van. Y ese fenómeno tenemos que ser absolutamente radicales y contrarios a él. Vamos a hablar de... porque es que os doy un titular, ¿eh? Entrar ilegalmente en España no es delito. Repito, entrar ilegalmente en España no es delito, es una infracción administrativa. Y a partir de ahí, lo que está ocurriendo, les cuento la historia del salvaje que ha quemado a esta chica que está entre la vida y la muerte. Ojalá cuando escuchen esto aún pueda contarlo. Se llama Abarrafia, 20 años, marroquí. Llegó a primeros de junio a la isla de Lanzarote. Tenía orden de expulsión, pero hay un reglamento de extranjería que lo retrasa todo al menos 6 meses. Es decir, aquí no puedes expulsar a nadie antes de 6 meses, aunque sea un asesino múltiple, cosa que tampoco sabemos. Vienen indocumentados, no sabemos antecedentes penales. Nadie puede pensar que con 20 años quemar a alguien es el primer acto de violencia que hace. Seguro que no. Por lo tanto, estaba ilegalmente en España y estaba aquí. ¿Qué hicieron con él? Le ingresaron en un centro de atención a inmigrantes. Ahí no está retenido. Tiene libertad para entrar y salir, incluso para no volver a dormir por la noche. ¿Y qué hizo? En la misma calle donde está ese centro, ocupan viviendas y tuvo una relación sentimental con esta chica a la que intentó matar de tan solo 17 años. Ella es una menor tutelada por el gobierno de Canarias. Enhorabuena al gobierno, qué bien tutela a los menores. Llevaba 3 días fugada del centro de menores. No se preocupen, nadie la buscaba porque es normal que se fuguen y no vuelvan. Vivían como ocupas los dos. La pelea, lo que ocurriera, no importa, la rocía con un líquido inflamable y le pega fuego. Todo lo que he contado es brutal, es para apagar este país. En España hay 700.000 ilegales caminando por las calles. En Portugal 40.000 y han creado hasta una policía específica. Aquí, Vendala, nadie considera que esto sea un problema. Y si dices lo que yo estoy diciendo, ya sabes lo que nos llaman, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo voy a decirlo. Vamos a ver. Vulnerar unas fronteras es un delito. Vulnerar las fronteras es la primera agresión que sufre un país
y sigo con el hilo de lo que ha dicho Julio Bronchal, porque son nuestras fronteras, es la primera línea de defensa. Y ahí lo que está habiendo en todo esto, en esa legislación, vamos a decir maldita, es también una dejación de autoridad, de responsabilidad, de obligaciones, de deber, de cumplimiento del deber de las Fuerzas Armadas y también de las fuerzas de orden público. No nos engañemos, porque obediencia y disciplina no es sinónimo de sumisión, porque neutralidad no es sinónimo de inhibición, porque hay un artículo 8 también de la Constitución, y eso es así. Y voy a poner un ejemplo: Gibraltar. ¿Por qué en Gibraltar no se producen estos casos de ningún tipo? Porque en el momento en que algún cayuco despistado por las mareas llega allí, los cogen, los ponen en 24 horas ante un juez, y el juez decreta inmediatamente su expulsión, que se produce en las siguientes 24 horas. Qué casualidad que en el propio territorio español, porque Gibraltar es español, no ocurra eso, y en el resto del territorio español tengamos estos incidentes, estas cuestiones que son terribles, terribles, y tan terribles que incluso hoy leía yo en un medio que un hombre se va a tratar como machismo la agresión por quemaduras a una mujer en la isleta. ¿Cómo que por quemaduras si tiene el 95%? ¿Cómo que machismo? Pero si es un individuo que nos ha agredido, es la primera agresión, porque ha venido a vulnerar nuestras fronteras. Por cierto, marroquí, se sabe perfectamente quién es, si le habían hecho la ficha, no es tampoco un desconocido. Bueno, pues ahí seguía alargando su estancia aquí. Ese es el problema. Lo ha dicho Julio Bronchal, lo has denunciado tú, y yo me sumo a eso. Es una agresión y como tal hay que tratarla. Pero claro, llega después el jefe del Estado Mayor de la Defensa, hoy almirante López Calderón, que sigue ahí, y dice que la Armada, lo dijo hace 4 o 5 años, la Armada, una de sus misiones era traer, con esas palabras, a los barcos, cayucos o demás, que se quedaban al pairo en el mar. Ni se quedan al pairo, ni son cayucos, vienen en buques nodrizas que lo sueltan a 4 metros de nuestras costas, y además llaman por teléfono para que se venga a recoger la Armada Española. Aquí, las Fuerzas Armadas tienen su culpabilidad. A ver si la asumen de una vez. Quiero que vean un segundo, Julio, amigos de YouTube, fíjense si pueden en la imagen. Es la portada que publicó Radio Televisión Española y a la que hacía mención Vendala. La noticia de lo que he contado, Televisión Española la titula así: una menor sufre quemaduras muy graves tras ser agredida por su pareja con material combustible en Las Palmas. Ni inmigrante, ni ilegal, ni sin papeles. Bueno, es una manera de manipular la realidad. Cuidado con eso también, porque lo manipulan todo. Julio, por favor. Bueno, pues tú me has dado la entrada, porque es esta manera de la política del avestruz, de un problema que es flagrante, que es un problema ya que vemos que no se puede esconder la cabeza y negarlo. Y cualquiera que señale, como al emperador desnudo, que va desnudo, a ese inmediatamente hay una categoría, ¿verdad?, de calificativos que van desde fascista hasta nazi, porque últimamente ya decir facha ya no suena a nada, ha perdido el significado de tanto gastarlo. Ahora ya han escalado, ahora ya son nazis. Y después ya cuando se le acabe el repertorio de dicterios, pues vamos a ver a qué apelar. No sé qué es lo que te llamarán, lo peor que te pueden llamar a un mujer es socialista, miembro del PSOE, ¿no? Pero no creo que lleguen a eso. Eso ya sería terrible que nos llamaran, que nos insultaran de esa manera. Pero al final, fíjate, decía la escritora y filósofa Ayn Rand, la norteamericana, decía que tú puedes ignorar la realidad. Lo que no vas a poder ignorar nunca son las consecuencias de haber ignorado la realidad. Es decir, al final la realidad es cerca y vuelve. Y además el problema que tú ocultas crece y crece y crece, y aparece en Sabadell, y aparece en Alcalá de Henares, y aparece en Torre Pacheco, y aparece en Canarias, y seguirá incrementándose mientras tenemos el discurso oficial, que es ponernos una venda en los ojos y, a ser posible, ponerle una venda en la boca a aquel que intenta señalar diciendo tenemos un problema y no tiene nada que ver con el racismo, tiene que ver con una política absolutamente suicida de sacrificar lo que es nuestra prosperidad,
los límites de nuestras fronteras, nuestra nación, nuestra integridad, y al mismo tiempo consentir que se utilice como proyectil a personas humanas para destruirnos. Y quien está señalando esto, que insisto, nada tiene que ver con el racismo, es el que está señalado por los medios. Y el que intentan, con ese discurso de la cancelación y demás, acallar. De momento es acallar. Si tuvieran más poder, pues nos enviarían, pues no lo sé, a algún campo de reeducación maoísta o alguna de las cosas que la izquierda tiene experiencia en hacer. Es tremendo. Amigos, vamos a hacer una pausa porque tengo un invitado que merece la pena que lo escuchéis. Luego sigo con vosotros dos y escuchamos mensajes, que tengo muchos. Pero es que ¿sabéis qué ocurre? Ponme a Julio y a Francisco. Quiero explicárselo. El peor asesino de ETA, Henri Parot, está libre. Hemos sabido que está paseándose por las calles de Mondragón y de San Sebastián. Le han vuelto a dar un permiso. Se lo ha cruzado una de las víctimas. Es brutal. Estoy hablando de alguien que ha asesinado a casi 90 personas. O sea, el mayor o uno de los mayores asesinos múltiples de este país. Vamos a hablar con Daniel Portero, que nos cuenta la historia en un minuto y seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos que nos veis desde Mondragón o San Sebastián, cuidado porque Henri Parot está libre. El mayor asesino de la banda terrorista ETA se pasea libre por esa zona del País Vasco. Participó en 82 asesinatos. Solo en San Sebastián mató a 38 personas. Daniel Portero, Dignidad y Justicia, ¿cómo es eso posible? Bienvenido. Bueno, pues porque el juez en el mes de junio, el juez de vigilancia penitenciaria, con el informe favorable del fiscal, pues permitió a un asesino que debe estar hasta 2030 en la cárcel salir, pues básicamente un periodo de vacaciones. Pues son 6 días laborables que al final se convierten en 10 días, con lo cual pues aquí tenemos a un asesino en masa de casi medio centenar de personas, con muchísimos heridos, y donde muchísimas de sus víctimas viven en el País Vasco, muchas en Guipúzcoa y bastantes en Mondragón, que es posiblemente donde esté este asesino. Y aquí el Ministerio de Interior no ha hecho nada, no ha avisado a las víctimas directas, no ha avisado tampoco a la Consejería de Justicia e Interior del País Vasco. Aquí no hay coordinación absoluta, las víctimas dan igual, no importan nada y evidentemente pues esto es lo que hay, es lo que tenemos, un país donde los asesinos son los socios del gobierno. ¿Cómo se enteráis de representantes políticos? ¿Cómo se enteráis de que está libre? Nuestros asociados pues viven en San Sebastián, en la zona de Martutene, y bueno, pues suele pasear por la zona de Martutene y coincidió en que justo en el momento de salida de Parot lo ve, y claro, la cara de Parot es muy conocida, ¿no?, en los medios de comunicación. Y dice, y claro, inmediatamente me llaman y me dicen, pues Daniel, esto es lo que hay. Hemos visto a este, lo relataron con un adjetivo muy despectivo que te puedes imaginar. Ya me imagino. Y básicamente de esa manera, ¿no? Así fue. Y así me lo pongo. Es decir, se puede cruzar en cualquier momento con el hijo de alguien que mató, que asesinó él y verle libre por la calle. Eso es muy duro, Daniel. Bueno, es algo que parece que se ve con normalización en España, ¿no? Se ha normalizado el asesinato de ETA en España
que ha estado matando medio centenar de años, o sea, medio siglo. Y aquí a todo el mundo le da igual, aunque haya casi la mitad de los asesinatos sin resolver de ETA, a nadie le importa esto. Nos importa más lo de hace 100 años, que fue una guerra entre dos bandos, pero cuando se trata de un asesinato múltiple donde unos pusieron las cabezas y las nucas y otros pusieron las balas, eso da exactamente igual. Y sobre todo ahora, ¿no? Donde el socio preferencial es el heredero político de estos que asesinaron a nuestros familiares. Henri Parot no ha colaborado en esclarecer ningún caso judicial y sin embargo le han ido acercando. Él estaba en la prisión de Puerto en Cádiz, de ahí le llevan a León y de ahí a la cárcel de Matutén en San Sebastián. ¿Por qué tiene beneficios si no ayuda? Bueno, pues porque forma parte del pacto entre Bildu y el gobierno de Sánchez. Sánchez, por un puñado de votos de sangre, es capaz de cualquier cosa, a pesar de que lo negó y lo renegó, que nunca haría ningún pacto con Bildu, pues le da igual. Él, con tal de estar en la Moncloa y salvar su pellejo judicial, básicamente, pues va a intentar permanecer. Hoy, precisamente, hace escasos minutos, hemos sabido que a su hermano David Sánchez le prohíben viajar a Japón con su familia, ¿no? Sí. Entonces él ve claramente que tiene la justicia muy cerca suya, en su hermano, en su mujer, en los, digamos, en los negocios de su suegro, Sabiniano, digamos, en todos los miembros de su núcleo cercano, el número 2, el número 3. Y él sabe que si deja Moncloa van a ir a por él. Por tanto, tendrá que pactar pues, con el diablo, con Satanás, con Bildu, con ETA, básicamente, ¿no? Entonces, le da igual cualquier cosa y, por supuesto, le concederán a ETA y a Bildu cualquier petición que haga, ¿no? Lo que diga Otegi inmediatamente será concedido por parte de Sánchez. La gente asesina como Henri Parot, cuando salen, además reciben ayuda, ¿verdad? Reciben ayuda pública, dinero, incluso trabajo, me dicen. Sí, a través de una asociación que se llama Aukerak, que es pública y que se dedica a ayudar a la reinserción laboral de los etarras, ¿no? Y por supuesto cobran pensión y cobran un cierto dinero del Estado, ¿no? Y por supuesto de la Consejería de Interior o del Gobierno vasco, ¿no? Es algo que es muy, muy habitual, ¿no? Pero eso no es lógico, ni siquiera es legal. Si ha cometido 82 o participado en 82 asesinatos, ahí le condenaron a 4.000 y pico años, ha cumplido 30 o 30 y algo, pero no ha pagado la indemnización a los familiares de las víctimas. ¿Cómo es posible que además le paguemos con dinero público? Pues bueno, pues es lo surrealista de la democracia, ¿no? La responsabilidad civil no se está cumpliendo, se pagan 10 euros mensuales por responsabilidad civil y no se está haciendo absolutamente nada por recuperar el dinero de la responsabilidad civil que tiene Henri Parot con todas sus víctimas. O sea, ¿hay algún etarra que haya pagado toda la responsabilidad civil por la que fue condenado por un juez? Nadie, ninguno, absolutamente ninguno, ni nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer porque el sistema así no lo tiene establecido y evidentemente yo creo que eso es una de las cosas, si hay un cambio de gobierno, que debería de ser sancionado si no se cumple con esa responsabilidad civil. No solo a los embargos directos, sino a todos tus descendientes y ascendientes. Así de claro. Es decir, que Henri Parot puede ponerse a trabajar o jubilarse y con nuestros impuestos cobrará una paguita o la pensión, pero sus víctimas no recibirán la indemnización de responsabilidad civil. Es papel mojado entonces la justicia, ¿eh? Me siento decirlo. No funciona, Albert, porque estamos en un país donde el victimario tiene más derechos que la víctima. La víctima no tiene ni siquiera derecho a que le avisen de que del asesino de su familiar está a 2 metros suya y que se lo puede encontrar en la calle. No tiene ni la delicadeza de decírselo. O sea, fijaros, ¿no? ¿Hasta qué punto? Lo único que me dicen que han hecho es retirada de pasaporte en estos 6-10 días de permiso. Estará a punto ya de la libertad definitiva, ¿no, Henri Parot?
Sí, los 3/4 le queda ya cumplido y bueno, y los 4/5 que son necesarios para la libertad condicional son inminentes, con lo cual dentro de poco lo vamos a ver en la calle de manera continuada. Eso va a ser muy duro para todas las víctimas. Bueno, y que no le hagan un homenaje o una fiesta de bienvenida, que no sería de extrañar, ¿verdad, Daniel? Nunca pensamos que pasados tantos años nos tendríamos que ver en esta. Siempre creímos que habría justicia, que nadie olvidaría quién es tu padre asesinado, Miguel Ángel Blanco, que nadie blanquearía asesinos múltiples como este, pero está pasando todo lo contrario. Esto no es casual, esto forma parte de un plan, ¿no?, para que la gente olvide. Bueno, se trata de reescribir el relato donde parezca que hay vencedores, no, vencidos tampoco, sino que hay un empate infinito entre víctimas y victimarios, donde se pueda justificar el asesinato que cometió ETA a tantísimas víctimas del terrorismo, ¿no? Eso es lo que se pretende, cambiar el relato. Y el relato se cambia haciendo continuas barbaridades como esta, ¿no? Sin avisar a las víctimas, normalizando la situación, el asesino puede estar en la calle sin ningún problema. No pasa nada. Esto no... Bueno, pues sí pasa y tú y yo no lo vamos a aceptar jamás. Hasta que no estemos aquí vamos a seguir recordando estas cosas. Y yo espero que nuestros hijos hagan lo mismo. Daniel Portero, un abrazo a tu gente de Dignidad y Justicia. Nunca mejor puesto el nombre. Cuídate. Muchas gracias, Albert, como siempre, por darnos voz. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Aquí está con nosotros, sigue mi querido amigo Francisco Vendala, teniente coronel del Ejército, exagente del CSIC, y mi mejor amigo Julio Bronchal, perito psicólogo. Con su perrito se llama, recuérdame. Lucky, ven que te vuelva a presentar la audiencia. No abusemos de la exposición pública. Si le gusta la cámara. Le gusta, sí, ya lo veo, ya. Déjale. Por favor, un abrazo, Lucky, ya te llamaremos. A ver, nos ha enviado Juan algo con inteligencia artificial que merece la pena que escuchen, porque igual esto es realidad en cuestión de meses o días. Compañeros y compañeras, el gran asalto a los cielos está cerca. En pocas semanas, y gracias al sacrificio de mi persona, el Estado español comenzará su transformación definitiva en aquello que todos anhelamos desde hace siglos. Una federación multicultural progresista neomarxista. En pocos días, echaremos de la judicatura a todos los jueces de la derecha y por fin la justicia será social, resiliente, ecológica y feminista. Es decir, solo gente buena de los nuestros. Cancelaremos los conciertos todos los artistas que no nos voten, especialmente Taburete y Pitingo. Daremos a Euskadi lo que nos pidan porque son los auténticos damnificados del pasado reciente de nuestra historia. Gente que siempre han luchado pacíficamente por sus derechos. Dejaremos que los catalanes hagan un referéndum y decidan su futuro. Abriremos las fronteras para que España se llene de gente maravillosa de otros países y culturas para que aporten algo positivo a este país, sus votos. A los pobres os seguiremos dando pagas para que no os preocupéis de nada, solo de votarnos. Echaremos a la derecha del país para que jamás vuelva a poner un pie en el poder. Los hijos del franquismo desaparecerán de nuestras vidas y serán borrados de nuestra historia. Jamás habrán existido. Borraremos el pasado del Imperio Español y la historia comenzará donde más nos interese. Cambiaremos la bandera, el escudo y cualquier referencia a los reyes católicos. Cambiaremos el himno por uno menos hortera. Al rey lo echaremos gracias a la inestimable ayuda de los topos de la zarzuela. Abandonaremos la OTAN y nos uniremos a la Liga Islámica. España será parte de un nuevo grupo de compañeros mejores que los imperialistas europeos y americanos. Marruecos, Egipto, Yibuti y Somalia serán nuestros nuevos aliados. Pero para poder conseguir todo esto, solo te pido una cosa, vótame a mí. No hace falta que ganemos las elecciones. Los de Indra y Correos ya nos echarán una mano para redondear al alza. Así que no te preocupes de nada más. Cuidado, Bronchal, que no es ninguna tontería, que no es una broma, ¿verdad? No, en absoluto. Es el diseño y además habrá gente incluso dentro de ese ganado lanar
que apoya y soporta este infame gobierno y sus excrecencias, que pensará que es en serio e inmediatamente se botará encima, estará loco por ir y apoyar, porque es lo que en realidad en el fondo desean. O sea, hasta ese punto llega la irresponsabilidad de fervorosamente correr hacia el abismo para saltar hacia él. A ver, mira, hoy en día, volviendo a la filosofía hegeliana, las cosas son su historia y lo que han sido. Entonces, ¿qué es el socialismo y qué es el comunismo? Una reiterada sucesión de fracasos pavorosos que han acabado siempre de una manera terrible en lo económico, en lo social, en lo cultural, una devastación absoluta de una sociedad que queda un yermo, un erial después de que todo esto suceda. Y sin embargo, las masas siguen ciegas, adelante, comiéndose toda esa porquería, ese almíbar edulcorado lleno de palabrejas que suenan bien, pero que lleva en sí, ese almíbar esconde el veneno tóxico de lo que acabará siendo. Y solamente se sustenta esa idea en una idea absolutamente infantil. Y es que las experiencias pasadas fracasaron porque no era el líder mesiánico el que lo llevaba adelante. Fracasaron Pol Pot porque era malo, Mao Zedong porque era un lerdo, Stalin ahora reconocen que era muy malo, pero en cambio yo soy realmente la reencarnación del mesianismo socialista. Y ahí tienes a toda esa masa apoyando este auténtico suicidio colectivo. Sí, señor. Así todo estamos ganando pequeñas, muy pequeñas batallas. Por ejemplo, Bolaños ha fracasado en colocar a 2 magistradas que quería colocar en las 2 salas clave del Supremo, Ana Ferrer y Pilar Teso. Hicieron todo el peloteo que pudieron a Sánchez para ser colocadas ahí y finalmente han retirado su candidatura por falta de apoyo. La sala donde querían estar, la sala primera y la segunda, la primera es la que juzga a los aforados, o sea, la que ha de juzgar a Álvaro García Ortiz, a Santos Cerdán, etcétera, y la segunda la que dice si los nombramientos del gobierno son adecuados o no. Y eso no lo han conseguido. Y la segunda, esto se retrasa, no se evita, la ley Bolaños tenía que votarse esta semana. Junts pide más, pide jueces independentistas y como se lo van a dar, no tenga duda, pero lo han de negociar, se retrasa. Y nos habla de ello Tony, Lola y Gema, que se ha pasado el día poniendo carteles contra la ley Bolaños. La ley Bolaños está hecha, punto 1, sí seguro, para controlar la justicia a nivel de instrucción de procesos y instrucción y sentencias. Es decir, lo manejarán todo. Pero el paso más allá, que ya es la dictadura bolivariana, y ahí sí que estamos todos perdidos, es que van a controlar qué es delito. Ellos van a leer la ley, el Código Penal, etcétera, en función de sus intereses. Y ya no estáis en peligro solo los medios, sino es que está en peligro la sociedad y los partidos políticos. En los veranos, en las playas, funciona muy bien la publicidad con avionetas. Y yo me pregunto si no sería una buena idea que pasaran avionetas en hora punta con algún cartel Stop Ley Bolaños. Tal vez eso haga que quienes lo vean averigüen, investiguen y se den cuenta que estamos a un paso de acabar con el Estado de Derecho. Estoy repartiendo los carteles. Es muy triste que la mayoría de comercios sí que te cogen el cartel, pero no pueden colocarlo. Incluso en farmacias he dejado y te dicen que lo colocarán dentro. Pero claro, en sus negocios van gente de todas las ideas y no pueden jugársela con la clientela. A mí me emociona, compañeros, que oyentes, gente como tú, como yo, humildes, trabajadores, hagan más por este país que toda la oposición junta. Y me pidan a mí que les envíe carteles, los impriman ellos y se vayan tienda por tienda a intentar colocarlos. Esta sociedad civil es maravillosa, Vendala, y no tienen un referente en el que mirarse, esa es la pena, ¿no? Ese es el problema. El problema es que no tienen líderes, no tienen quien tire del carro porque ellos están en el carro y empujarían con fuerza. El problema es esta sociedad civil que está abandonada, como ha dicho antes Julio Bronchal, huérfana
huérfana de quien tire de ellos, de quien les levante, de quien les lleve al motín de Esquilache, al motín de Aranjuez, al 2 de mayo. Es que hemos sido así. ¿Por qué lo hemos olvidado? Porque no son divinos, son humanos, se les puede vencer, no hay ningún problema, lo que hay que hacer es perder el miedo. Muchas veces ese miedo que se genera la propia sociedad a sí mismo, el individuo a sí mismo, y que no tiene ni razón de ser. No hay que tenerle miedo, porque si no, entonces es cuando nos pueden. Hay que levantarse, hay que luchar, hay que pelear y hay que resistir. No son divinos, son humanos, podemos con ello. Qué importante lo que dices. Hemos empezado hoy el programa hablando de las saunas de Savignano, de la utilización que presuntamente ha hecho Sánchez para alcanzar el poder. Hablan de ello Fedora, Chela, Raúl y Fabián. ¿Por qué se tiene que decir al padre de Begoña Gómez, don Savignano? El título de don, ¿por qué es? Porque si llevando el prostíbulo, lo de las saunas, ¿por qué se le tiene que llamar de don? Quería hacer un llamamiento a vuestros 200 y pico mil seguidores que tenéis, a ver si alguno conoce o estuvo trabajando en las saunas o prostíbulos de la familia Gómez y que nos cuenten pues si es real esto que se rumorea, que había menores de edad trabajando allí, que estaban ilegales, seguramente no tenían ni contrato de trabajo y bueno, los trapicheos de droga que también se han comentado, y además es que no cabe duda que en estos ambientes sin droga no funcionan. Este señor no es que se enriqueciera porque él pagase a los chicos o tuviera a los chicos a comisión ni nada de eso, no. Él no era el proxeneta directamente. Es decir, la sauna no tenía empleados hombres para prostituirlos. El negocio estaba en dejar entrar a esos hombres, denominados la mayoría de veces chaperos. La comisión era alquilar las habitaciones del primer piso. ¿Cómo puede ser que lo de la sauna, que se sabe desde hace años, ya sale todo eso a la luz justamente cuando Francia ha soltado parte del Pegasus a España? Es verdad, y sigue investigándolo Fabián, un juez, el juez Calama de la Audiencia Nacional, el contenido del Pegasus. Pero yo, al final, las fuentes, sabes que me dicen, Vendala y Bronchal, que Marruecos no aprieta a España solo con el Pegasus, no, que lo principal, el arma que usa Marruecos para tener en un puño a Sánchez es el 11M. ¿Es que lo entiendes, Francisco? Yo lo entiendo perfectamente. Es que el 11M no se investigó. El 11M, las pruebas físicas, los trenes se destruyeron en 24 horas. Es que nadie se puede creer que un individuo que si era o no era soplón montara lo que montó. Es que no se puede entender absolutamente nada porque, entre otras cosas, nadie lo ha explicado porque no se investigó. Y ahí está el tema. Y la conexión marroquí es evidente. Es evidente también el momento en el que se hace. Como es evidente el error de Aznar, de no decir, un pueblo no puede votar en estas circunstancias y hay que esperar. Bueno, aparte de decir otras tonterías. Es decir, es que este es el meollo de la cuestión. España viene sometida desde hace décadas a una serie de impactos que giran, que tuercen su devenir. ¿En qué? En beneficio de los de siempre, si es que lo estamos viendo. Ese es el verdadero Pegasus. Lo demás, en realidad, son cosas escabrosas que, bueno, al final la propia sociedad hoy día las va a asumir o las va a desechar. Pero ahí es donde está el verdadero problema. 192 muertos, aparte de los heridos. Algunos de ellos desintegrados ipso facto. Ese es el Pegasus y ahí es donde habría que investigar y buscar. Ese es el problema. Qué malos gobernantes hemos tenido en este país, Julio, no ahora, solo durante décadas, ¿verdad? La verdad es que salvo periodos excepcionales y tomando el hilo de lo que con razón decía el teniente coronel, la situación actual se parece mucho a aquella España ocupada por el francés, por Napoleón, gracias a la connivencia de una corona absolutamente traidora a su pueblo, de una clase política que miraba hacia otro lado y solo estaba pensando en su porvenir, de alguna manera, sabiendo de la pujanza del emperador. Aquella corte de traidores a la nación y a la patria que tuvieron solamente el contrapunto en aquellos alcaldes que declararon el alzamiento contra el francés y que representaban al pueblo.
Hoy hace falta nuevamente un motín de Esquilache, hace falta un 2 de mayo para recuperar la soberanía nacional como hicieron nuestros tatarabuelos. Qué malos gobernantes hemos tenido, tienes toda la razón. Y además hay muchas cosas que quedan ahí por investigar. Y Francisco Vendala ha puesto el dedo en la llaga. Todo se tuerce a partir de aquel oscuro atentado que no ha sido investigado ni gestionado. Y yo puedo aportar mínimamente una experiencia personal. Un cliente mío, que era policía nacional, investigó y estuvo directamente implicado en lo que fueron los primeros momentos de aquella investigación. Y por resumir, me vino a decir: Julio, lo que nosotros vimos en aquellos vehículos no tiene nada que ver con la versión oficial que nos dieron. Absolutamente falso. Y ese es algo que por casualidad ha llegado esa información. Y a partir de ahí, imaginémonos todo lo que ha sido después una labor de encubrimiento, tergiversación, para ocultar algo que vino a torcer la historia de España dentro de un proyecto globalista en el que nos encontramos ahora metidos de hoz y de coz. Fíjate que lo principal, el lugar del crimen, se destruyó sin que lo analizara ningún experto. Los vagones de tren se destruyeron de inmediato para que no hubiera pruebas. Hablabas tú de la época napoleónica, de la invasión de Napoleón. Carlos IV era Borbón también, ¿verdad? Por hacer una referencia. Bien, vamos con inmigración. Hay opiniones. Juan, Lourdes, Antonio, Loli, Julián y Lucy. ¿Ahora qué pasa? Ahora la gente se revela y somos los nazis, somos los fachas, somos los que no somos progres, porque otros sencillamente no hacen su trabajo, que entre otros es de garantizar la seguridad de su pueblo, que tampoco la garantiza. La Inquisición que tenemos por desgobierno ha conseguido que solamente se hable del tema de Torre Pacheco y no de la supuesta corrupción que lo tiene totalmente colapsado. Mire, estoy de viaje, bajo a Murcia, de Barcelona a Murcia, estoy parada en la estación de Benicarló y he visto como un coche de estos que va cargadísimo de equipaje, como llevan los marroquíes. Salen 4 niños pequeñitos, el marido y la mujer. He visto al marido cómo le ha pegado al niño y después le ha pegado a la mujer. Me he acercado a la mujer y le he dicho: ¿necesitas algo? ¿Quieres que llamemos a la policía? Me ha dicho: no. Dice: respeto, respeto. Digo: no, si solo quería, ayudar, si necesitas. Que no, que te vayas, respeto. Y yo la pregunta que me hago es una: ¿esta es la inmigración que queremos aquí? ¿Esto lo tenemos nosotros que consentir? A los inmigrantes que pegan una patada a la frontera y asaltan las fronteras. Jamás, aunque le den la nacionalidad española, jamás les reconoceré como españoles. Te voy a comentar una cosa que nos pasó en España, porque nosotros vivimos en Francia. Es que mi hija fue a urgencias y aunque no tenía en ese entonces la tarjeta sanitaria europea, pero bueno, es igual, somos españoles. ¿Por qué mi hija tiene que visitarla a un médico en urgencias y le tienen que cobrar 120 euros? ¿Y qué pasa? ¿Que mi hija no tiene derecho a que la atiendan gratis? ¿Y otra gente que viene de fuera la atienden gratis y le dan medicamentos gratis? Entre Marruecos y Sánchez nos han mandado un regalito muy grande, pero sin devolución. Entonces yo pregunto, ¿qué tienen pensado hacer con esos inmigrantes? Los 500.000 que van a legalizar, PP y PSOE, ambos, no solo PSOE. Muy importante, Julio, el mensaje de esta mujer que se acerca a alguien, a una musulmana golpeada, bofeteada públicamente por su marido y le dice respeto. Respeto que se lo pida al marido, ¿no? No a ella. Que vamos. A ver, ¿por dónde empezamos, Albert? A ver, bueno, respeto. O lo del señor francés, que su hija ha de ir a un médico español y le cobran 160 euros. Eso sí, vienes tú en patera sin papeles y todo es gratis. Por favor, ¿pero qué? Pero esto, ¿no ven que el sentido común ya te dice lo que hay que hacer en cada momento? Evidentemente, o sea, el respeto empieza en los derechos humanos. A partir de ahí, todo lo que está en el otro lado, antes de llegar a los derechos humanos, eso no es cultura, ni merece ningún respeto. Eso es infracultura, barbarie o salvajismo, así de claro. Y todo lo demás son opiniones interesadas y vectores determinados, porque hemos dicho tantas veces aquí, a esa izquierda de falsa bandera, a ese progresismo de salón barato, no le importan las causas, le importa no el qué,
el quién. A ver, ¿dónde están? ¿Os acordáis de las grandes manifestaciones feministas por el pico de Rubiales, el atentado de Rubiales? Sí, ¿Dónde están las grandes manifestaciones por esta pobre criatura quemada viva? Todo es falso, todo es impostura, todo es quedar bien cara a una galería sin darse cuenta que están fraguando no solamente la desgracia de toda una nación, sino la suya propia también. Porque, como hemos dicho en otras ocasiones, el único consuelo que nos quedará es que precisamente a todo este ganado lanar serán el primero que subirán a las grudas para llevárselos por delante, porque es una alianza absolutamente contra natura. Totalmente. La política general, Juan y Fraguas. Si se demostrara que las elecciones han sido ilegales, días de anularse todos los decretos y todas las leyes que han salido del Parlamento, porque ha sido un Parlamento ilegal, que no ha votado el pueblo. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta y se va a demostrar con el tiempo que estas elecciones del 23 de julio fueron un auténtico fraude. La tónica correcta en la ejecución de la democracia es la contraposición de los poderes. En democracia el poder ejecutivo es controlado por el legislativo. La oposición se convierte en el primer juez del ejecutivo. Pero cuando el ejecutivo se convierte en ejecutor de la oposición, es señal entonces de que se han traspasado las barreras de la libertad política y es detonante de autoridad. Un trasvase de la autoridad del pueblo a quien ya tiene la potestad. Es decir, es detonante de dictadura. Y eso provoca que gente como Arabia o Almudena ya ni voten. A ver, yo no voto porque hace más de 30 años, porque creo que esto es todo un teatro y que el pueblo no es soberano ni elige nada, ni el voto sirve para nada. Yo no voto porque no estoy dispuesta a participar del juego de la partitocracia, de todos estos partidos que se reparten el pastel entre ellos. No voto por eso. Es peligroso eso, Vendala, porque les damos el campo libre al resto, pero yo les entiendo que tiren la toalla. Claro, yo les entiendo perfectísimamente porque el problema es encontrar a alguien que consideres que te puede representar. Cuando ves los mítines, los discursos, la propaganda electoral y te haces una reflexión con responsabilidad, ¿a quién le voy a delegar yo mis decisiones? Pues yo entiendo que es muy difícil decir a este o al otro y al final mucha gente pues no va y no vota. Se acabó. Es lógico. Y déjenme, antes de ir a la redacción, que expongamos un vídeo y muy adecuado después de escuchar a la señora de la gasolinera que pide respeto porque le ha pegado su marido. Van a ver a la selección de baloncesto de Irán. Han grabado este vídeo promocional. Se ve a las jugadoras con el pañuelo bien cogido, tapadas, piernas, brazos, todo bien. Este vídeo lo han retirado porque los ayatolas dicen que las chicas, hay un momento del vídeo en el que están bailando y bailar está prohibido. Estos son los aliados que patrocinaron, por ejemplo, a Podemos, a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, a Íñigo Errejón, a Irene Montero, en sus inicios. Jamás se han manifestado en contra de Irán Podemos por ataques tan salvajes como estos. Y lo que no cuenta el vídeo es las sanciones que recibirán estas chicas simplemente por bailar. ¿Qué quieren? Que además estén tristes, ¿no, Julio? Que tengan mala cara, que se muestren enfadadas día y noche. ¿Qué pretenden? Como Irán era un país tan precioso, tan libre, tan moderno hace años antes de que llegara esta gente. Son el ejemplo de que la involución es posible en pleno siglo XXI, ¿no? Muy buena reflexión, efectivamente. Es la barbarie, lo que decíamos anteriormente, es la imposición de la barbarie a la que de una manera, porque al fin y al cabo estas son realidades que ya no tan lejos gracias al progreso de las tecnologías, de la comunicación y más, pero nos quedan relativamente lejanas, ¿no? Pero es verdad que fueron de otra manera en otro momento. Un Irán pujante, un Irán pues también con muchos problemas, evidentemente. De aquellos polvos vienen estos lodos. Pero evidentemente no es la barbarie, la teocracia, el atraso, el medioevo al que nos llevan. Pero sí eso es llamativo y de alguna manera criticable. Lo que es de verdad verdaderamente insólito es que esta izquierda de falsa bandera se apoye en regímenes de esa naturaleza. Es decir, está todo absolutamente
desviado, torcido, y es la inconsecuencia absoluta. A ver, ¿dónde están esas manifestaciones para apoyar a estas muchachas? ¿Dónde están esas declaraciones grandilocuentes de estas líderes del feminismo? Calladas, es todo realmente... Es normal que al final haya gente como estas oyentes que están totalmente defraudadas y que creen que nada se puede hacer. Una de las estrategias del poder, como señalaba bien el teniente coronel, es instalarnos en la indefensión. Nada se puede hacer y tenemos que aceptar lo que venga. Da lo mismo, ya se ha quebrado la coherencia, la moralidad, el sentido común. Todo por los suelos. Tenemos, en cambio, fíjate, que levantar banderas tan originales, como decíamos anteriormente, la defensa del bien y del sentido común. Estamos viendo, mientras hablabas, Julio, imágenes de cómo era Irán en 1979. Las niñas van al colegio sin pañuelo en la cabeza, las mujeres pueden lucir ropa ajustada y bailar y hacer lo que les dé la gana. Bueno, pues ya ven, en el 2025 no pueden ni bailar sin permiso. Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Cuéntanos. Hola. Un saludo para todos desde la redacción de Castellón Confidencial, recibiendo los mensajes de muchos confidenciales al ver que ya están de vacaciones, pero nos siguen escribiendo. Sergio dice que cuánto tiempo más tenemos que aguantar este despropósito, esta sustitución demográfica. ¿Cuánto? Somos el país de Europa con el que están experimentando cual ratón de laboratorio. Qué penas de sociedad, aquí no espabilamos ni a tiros. Max dice que es un país donde los delincuentes, por desgracia, campan a su aire y nadie hace nada. De verdad que es una vergüenza manifiesta porque no hay control y parece ser que no va a haber. Frondica dice que Puigdemont siga pidiendo que contra más pida, más tiempo para los tribunales puedan actuar con rapidez. Gema dice que no tiene nada absolutamente en contra de la inmigración. De hecho, nos explica, soy hija de inmigrante, pero mis padres emigraron con contrato de trabajo, certificado médico y certificado penal. Nada que ver con todo lo que está viniendo ahora, que no tienen ni papeles. Onubense nos escribe y recordando un poco los hechos del incendio de Guadalajara que comentaste tú ayer, dice que se ha llegado a emocionar. Qué tragedia, y además tantos datos al minuto, correlativamente. Qué bien lo has explicado. En manos de quién estamos, al ver que solo piensan en los intereses partidistas, a que cada uno le toca lo que le toca. Esto se repite de una manera demasiado frecuente, así como dejar pasar y no investigar estos actos. Es muy triste lo que está ocurriendo a los españoles, que realmente nos comenta, no nos lo merecemos. Gracias, Albert. Gracias, equipo. Y Becker dice que aquí toda la gran problemática de inseguridad, ocupas, vivienda, trabajo, pobreza y demás lo estamos padeciendo y sufriendo los españoles, ni más ni menos. Se solucionaría realmente, nos comenta, con un gobierno digno y a las alturas y bien alturas de los españoles. Vamos a despertar de una vez, enterremos este nefasto bipartidismo, nos comenta, y apostamos por el cambio. Ánimos por el programa y ánimos a todos los españoles. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es muy importante recalcar que nosotros no nos vamos de vacaciones y que vamos a estar aquí pendientes de todas las noticias e informando a todos nuestros confidenciales. Nos pueden seguir siguiendo también en todas nuestras canales de Castellón Confidencial, Confidenciales Castellón y Castellón Confidencial Live. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Ese reportaje me ayudó, Pedro Gallego, a hacerlo, y no se lo pueden perder. 11 muertos en Guadalajara, ningún cargo público en un banquillo. Las familias las intentaron sobornar con dinero para que no juzgaran el caso. Lo juzgaron y perdieron el dinero y el juicio. El único condenado, el que encendió la barbacoa, un turista de Madrid, a 2 años. Es un caso que demuestra cómo este país no funciona. Por cierto, presidente de Castilla-La Mancha Barreda, que fue el que dejó José Bono en su lugar, y presidente del gobierno Zapatero, que tardó una semana en ir a ver a las familias de Guadalajara, las familias de los 11 muertos, porque estaba en China, ya estaba haciendo negocios entonces. Hace 20 años que hace negocios en China. Es como si el tiempo no avanzara, ¿no? Y los errores se sigan cometiendo 20 años después. Algo habrá que hacer algún día. Yo creo que lo que aprendo con vosotros es que este país necesita un reseteo de cero para primero sacar toda la basura que no nos han mostrado y han mentido,
para que paguen los responsables y para que el futuro no siga siendo así. Vendala, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, un reseteo de arriba a abajo, una limpieza total y después volver a construir otra vez y no nos olvidemos de cómo somos y quiénes somos realmente, no esto. Esto no somos nosotros. Somos un gran país, Julio, hay que recordarlo cada día. Totalmente, ¿eh? Y hay que añadir a lo anterior, no solamente basta con sacarnos de encima la mugre y todo esto que nos es extraño, sino aprender de los errores para no volver a caer en lo mismo otra vez, porque hay que analizarlo con inteligencia. Lo que estamos viviendo es consecuencia de algo que falló en el pasado y esto tenemos que sentar las nuevas bases con optimismo de una nación próspera, reconocernos en nuestra historia, en nuestra identidad y mirar hacia el futuro y dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos al menos un país parecido al que heredamos nosotros de nuestros padres, un país donde muchas de las cosas que estamos viendo hoy son excepcionales y extrañas. Julio Bronchal, Francisco Vendala, abrazos, feliz semana, gracias amigos, nos vemos en el hotel el jueves, un abrazo a los dos. Igualmente, Julio. Un saludo a toda la audiencia y un honor compartir con el teniente coronel y con un general del Alto Estado Mayor de la Verdad y la Comunicación como eres tú, Alberto. Sí, bueno, me has ascendido a general, algo me vas a pedir, ¿eh? Algo vas a pedir. Un abrazo, gracias. Bueno, está Elena Ramallo esperando, la doctora en Derecho. ¿Saben qué pasa? Que en este país te puedes empadronar en la casa de quien te dé la gana, aunque no sea tuya, y eso te da un montón de derechos. Se lo contamos en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, un recurso de Esquerra Republicana de Cataluña obliga al Ayuntamiento de Lérida a empadronar ocupas sin permiso en cualquier vivienda de un particular. Lo que digo es muy grave. Se puede empadronar una persona en cualquier vivienda sin escritura de propiedad y sin contrato de alquiler. Esto lo ha dictado una jueza y abre un campo para la ocupación tremendo. Me parece peligrosísimo. Yo creía que era un derecho fundamental reflejado en la Constitución, el de la propiedad privada. Pues ha dejado de serlo para la justicia. Elena Ramallo, bienvenida, doctora en Derecho. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días. Yo tengo aquí la Constitución del 78, se reconoce el derecho a la propiedad privada y dice que solo en cuestiones de utilidad pública o interés social y según las leyes del momento se podría variar ese derecho. ¿Estamos en esa costumbre extraña de considerar a todo vulnerable? Bien, vamos a ver, esta resolución judicial, como bien decías, es muy peligrosa porque hemos estado viendo y viviendo en los últimos años como los partidos de izquierda y el PSOE vulneraban de manera habitual el derecho de la propiedad privada, que es el derecho reconocido en la Constitución, el 33. Este derecho a la propiedad privada y a la herencia es algo que, bueno, por alguna razón a los de izquierdas que le plantean esto a los ciudadanos, es decir, usurpar sus derechos y sus propiedades que han comprado con su esfuerzo o que han heredado legítimamente, pues como que esto es de ricos y se los hay que quitar. Entonces, esto ha promovido distintas leyes y distintas resoluciones en pro de la ocupación. Pero esta resolución judicial es un paso más,
Porque una cosa es, digamos, para que lo entiendan los oyentes, lo que deciden los políticos, que ya vemos también el nivel que tenemos, y otra cosa es que un juez le dé, digamos, cobertura legal a algo como es que en tu propiedad, sin consultarte, ni tener por qué saberlo, se empadrone alguien en tu casa o en la casa que tienes de veraneo o lo que sea, sin que tú Pero lo sepas. esto ¿cómo es posible que creo que es una juez lo apruebe? ¿En base a qué ley? No existe en el Código Penal ese permiso, ¿no? No, la juez lo que plantea es que el derecho a la propiedad no es un derecho absoluto y el de la sanidad y la educación sí. Bueno, vamos a ver, esta resolución es más que cuestionable, porque tú no puedes, digamos, vulnerar el derecho de unas personas en favor de otras, que en muchos casos están de manera irregular en España, porque esta es otra, es decir, en muchas ocasiones vemos que personas que están irregularmente en España se empadronan en casas y digamos, son empadronamientos, vamos a llamarles ficticios o fantasmas, para adquirir derechos. Es decir, un ilegal se empadrona en una casa que no es de su propiedad, que no tiene un contrato de alquiler y que no tiene permiso de los propietarios para adquirir unos derechos que pagamos con nuestros impuestos los ciudadanos españoles. Hombre, es que es un sinsentido. Lo que estamos viendo es que esta resolución judicial da cobertura legal a los despropósitos de un partido como Esquerra, que pues no le importa absolutamente la vulneración de los derechos de los ciudadanos, porque evidentemente... Elena, es que la administración colabora. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene un local en Nou Barris, que es público, que es municipal, y permite que en ese local se empadronen a esta hora 5.900 personas. Y esto pasa en muchos ayuntamientos. Permiten que una sede actúe como empadronamiento. A partir de ahí, la persona irregular en España tiene asistencia sanitaria, colegio y educación gratuita para sus hijos, ayudas sociales, lo mínimo los 658 euros por persona. Es decir, es una trampa de que la administración colabora en ella. No, es que la propia administración y los gobiernos actuales, tanto a nivel nacional como por ejemplo en Cataluña y en otros lugares, lo que están haciendo es destruir los derechos de los ciudadanos que legítimamente pagamos nuestros impuestos, trabajamos y contribuimos a levantar el país, por personas que llegan por la puerta sin ningún tipo de regularidad, es decir, de manera irregular, y se les dan unos derechos que nos quitan a nosotros, porque esto es así, porque vamos a ver, todos pagamos unos impuestos. Esos impuestos no van para el beneficio del conjunto, van para personas que llegan aquí y que no han contribuido. Entonces, esto no es, cuando dices esto, dices, es que eres racista. No, no eres racista. Es una política de justicia social. Tú no puedes darle a personas que llegan de manera irregular a tu país y quitarle a los que están contribuyendo. Estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad, estamos hablando de los pisos sociales que se construyen, estamos hablando de todo esto. Estos días había un dato que quiero aportar, y era que en algunas comunidades el ingreso vital, el más de la mitad, iba para personas inmigrantes en muchas ocasiones en situación irregular. Es que es un despropósito esto que se está haciendo. Sí, sí. ¿Pasa en algún otro país cercano? ¿Le consta, Elena Ramallo, que esta manera, porque en el fondo esto es un efecto llamada, es decir, cuando decimos por qué llega tanto inmigrante irregular a España, pues también por esto, ¿no? Porque aquí con la administración facilita la trampa del empadronamiento y tienes acceso a un montón de servicios y a una paga que en su país ni siquiera sueñan. Es que no, en otros países esto no ocurre. Y después, el tema de la ocupación tiene condena, tiene cárcel. Es decir, estos días veíamos, quiero hacer referencia a dos casos. Uno de ellos, el de una anciana que tenía su casa y la pobre mujer salía en la televisión destrozada diciendo que con el alquiler de esa casa podía pagar su residencia y si no, no podía. Y una persona que estaba ocupándola le decía que se haga cargo de su familia. Oiga,
O sea, esta señora decía, nunca he tenido vacaciones, he ahorrado toda mi vida para poder comprar este pisito y con este dinero poder pagarme y con mi pensión la residencia, y ahora me veo que no puedo pagar la residencia y que no tengo piso. Es decir, y estaba una ocupa en ella. Y claro, dices tú, pero ¿cómo puede pasar esto en nuestro país? Y después otro que salía estos días también en medios de comunicación, y era una persona, me parece que era de Cabo Verde, que vivía con el ingreso vital y que decía que quería ir a buscar a sus 3 mujeres y sus 24 hijos para traerlos a España pidiendo la reagrupación familiar. Y dices tú, pero perdona, para empezar, esta persona que no trabaja y quiere traer a todas estas personas de su familia, que además incumple algo como es la bigamia, es que no puede traer a 3 mujeres, es que en España está prohibido. Y 24 hijos que no trabajan ni nada para que los mantenga el sistema. El sistema tiene unas limitaciones que están a punto de reventar por las costuras y por el mal uso que se está haciendo. Pero es que el tema de la ocupación es un problema gravísimo que afecta a todos los españoles y que los partidos están dejando absolutamente desamparados a las personas que por circunstancias, como decía antes, de herencia o de esfuerzo, que han decidido comprar una propiedad que tienen todo el derecho y que después se ven sin esa propiedad, sin esos derechos, y no solo eso, tienen que pagar la comunidad, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua, después en muchas ocasiones quedan destrozados los pisos y no tienen derecho a nada, y estas personas tienen derecho a todo. Es que las políticas que se están llevando a cabo en España están provocando situaciones, y lo vemos, de levantamientos y de enfado social. Es decir, están provocando situaciones de racismo, que los españoles no somos racistas, pero estamos hasta las narices de que nos tomen el pelo. Y esto lo están provocando los políticos y los partidos políticos con sus políticas absolutamente contrarias al bien social. Eso es lo que está pasando en este país. Entiendo que estamos de acuerdo, Elena Ramallo, que esto está provocando un caldo de cultivo que le va muy bien a quien gobierna y lo buscan, lo promueven. Por eso Marlaska no envió equipos los primeros 3, 4, 5 días, por eso va ahí Yone Belarra a sacar fruto de la situación. Es evidente. ¿El objetivo cuál cree que es? Acusar de todo a la ultraderecha para que Vox no suba en procesos electorales, porque, por ejemplo, en Torre Pacheco en 2019 en las generales ganó Vox y uno lo puede entender viendo la situación que viven ahí, ¿no? Claro, evidentemente, pero es que en el caso de Belarra y de Podemos, tengo que decir, y no puedo evitarlo, que son unas, bueno, voy a decirlo así, son unos sinvergüenzas, porque que salgan con Otegi hablando de partidos, da igual qué partido, diciendo que los hay que ilegalizar, que son contrarios al bienestar social, es decir, estamos hablando de que están con los del tiro en la nuca, no nos olvidemos. Y están diciendo que estos son los hombres de la paz y el resto de los partidos, porque tienen unas posiciones diferentes a las suyas, los hay que legalizar. Esto es la izquierda radical. Todo lo que no les gusta se ilegaliza. Esos días también veíamos a Yolanda Díaz diciendo que a los jueces los había que multar de manera brutal por acudir a las manifestaciones contrarias a una ley, que es la ley Bolaños, y no olvidemos que lo que quiere es destruir nuestro sistema judicial. Entonces, los jueces se tienen que callar, los ciudadanos nos tenemos que callar, y a los partidos que no les gusta los vamos a ilegalizar. Esa es la democracia y la libertad que entiende la izquierda. Son malos tiempos, Elena Ramallo, para ser doctora en Derecho en un país que los está perdiendo los derechos. Bueno, veremos qué ocurre, que estamos todos pendientes de esa fecha que está ya muy cercana, el día 22 de la ley Bolaños. Seguiremos hablando de ello porque si ese golpe lo dan, se acabó la democracia en España. Elena, un beso fuerte, muchas gracias. Gracias a vosotros. Saben que esta semana nos encontramos en la Cena de Madrid. Ahí nos abrazaremos y grabaremos un programa entero con más de 100 amigos que han conseguido su entrada. Gracias también a los que siguen colaborando con donaciones para hacer que no dependamos jamás del dinero público. Nuria Sánchez, gracias. Enrique de Mateos, gracias. Y María Isabel García, muchas gracias. Y a ti, Mariano,
por decir estas cosas. Te sigo mucho en las redes sociales. Eres un defensor de la libertad de España. Lo intentamos, amigo, y mira que nos cuesta, que no nos lo ponen fácil. Víctor me envía una canción con dibujos que dan miedo. Bueno, ella siempre da miedo. María Jesús Montero, Inteligencia Artificial. Entra al Congreso como un vendaval, con el moño alto y un plan fiscal. Dice igualdad, pero nadie entendió. ¿Pa' quién es el cuento? Pa' ella y su show. Da mucho miedo, fuera, 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 que no me gusta esta mujer. Bueno, que no me quiero ir escuchando a alguien tan malvado para España. Nos vamos con una maravilla. Abraham Gómez ha vuelto a hacerlo. Una de sus reflexiones que dan que pensar. ¿Cómo estás, Pedro? Se me acercó el otro día una persona, un amigo, a hablarme y no pensaba como yo. Lo quité de los contactos, me acordé de ti, digo, yo no puedo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No pensaba como yo y me venía a hablar un amigo que nos hemos querido toda la vida, nos hemos llevado bien, nunca me ha hecho nada malo, disfrutando, salud, era salud aquella amistad, pues no pensaba como yo. Y lo mismo me ha pasado con la pandilla entera, casi toda. Porque empecé a preguntar y había uno que dice que le gustaba Alvise, otro que le gustaba Feijóo, otro que le gustaba Abascal, Ayuso, una que no está vacunada. Bueno, me quité las gafas progresistas, lo vi todo borroso y me desmayé, Pedro. Me desmayé. Tuvo que venir un chico de la ambulancia y yo hice así con el ojo. Digo, este es del PP. Pues no recuperé el conocimiento, lo siento, pero no. Al final estaba así como yo orgulloso, tuvo que venir una monja, me dio 2 hostias y me levanté, la verdad, lo vi todo claro. Y me tuve que volver a poner las 2 gafas, pero perdí amigos, Pedro. Pierde un amigo. Ahora la pandilla está muy bien, somos nada más que 2 y salgo, pero mira, no hablamos de nada, es un aburrimiento porque estamos de acuerdo en todo, pero mira, vemos la brisa pasar, que la brisa no se ve tampoco, pero se intuye. Eso, a que no piensen como yo, pero es que ¿qué está pasando? ¿Qué va a ser lo siguiente, Pedro? Un diálogo, una charla. ¿A dónde va la gente? Perdona que te moleste, porque yo sé que tú estás en Mauritania ahora, ¿no? Haciendo el deporte tuyo, que a ti te gusta subir y bajar escaleras de avión, digo, no sé si interrumpirle. Ahí tú aprovecha que ahí te dan de comer bien. Lo que pasa que yo no sabía. Estaba conduciendo a la autopista, vi un cartel que ponía desviado a la izquierda, digo, pues le mando el vídeo, es una señal, ¿sabes? Y ahora que no nos escucha nadie, era para decirte en petit comité, por favor, que tengas cuidado, que igual te deberías quedar en Mauritania, te digo, porque aquí la gente, de verdad, la gente que no piensa como tú y como yo, se nos acerca. ¿Y sabes lo peor de todo? Que les va bien. O sea, no piensan como yo y les va bien. Yo no lo entiendo, ¿tú lo entiendes? Estudian, hacen cosas bellas. No, ten cuidado, Y mucha falta de respeto, porque uno está formado, ¿sabes? Yo tengo una columna semanal, yo escribo una columna. Y cuando no escribo en una viga, yo escribo con las llaves Help, que es una canción de los Beatles muy bonita, pero no se me acerca nadie a ayudarme y yo no pierdo la paciencia, porque yo me gusta compartir contigo todo, ¿sabes? Pero si piensan como tú y como yo. Y además dicen, tú eres el de los vídeos de Pedro, que siempre va con camiseta de arcilla. Digo, mira, yo voy en camiseta de arcilla porque Pedro tiene todas las mangas. Y eso es compartir progresistamente. Así que ten cuidado, Pedro, porque por ahí no se sabe, que hay gente que sabe, y eso no conviene. Somos confidenciales, tú eres... Cuidado, es peligroso, hay gente que no piensa como Sánchez. Nosotros, por ejemplo, sospechosos de todo, estamos en las listas negras. Vaya con cuidado, no se fíe de nadie, no baje la guardia y mañana más seguimos en la trinchera. Hasta mañana. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas. Y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón.